en cartera, que no está todavía presentado, pero se discutió con la ordenanza de inversiones turísticas y el compromiso de trabajar en esto estaba. Lamentablemente no me acompañó el oficialismo en este trabajo, pero sí, igualmente desde el bloque hicimos la presentación del proyecto que tiene dos aristas muy importantes: compra local y trabajo local. Contarle a la audiencia un poquito de qué se tratan estas dos aristas de la ordenanza. Sí, viene a modificar una ordenanza del 2017 que está presente, pero que la verdad que es un poco vieja y no se cumple, y entonces lo que hicimos fue potenciar esa ordenanza proponiendo modificaciones, y tiene por un lado el compre local, donde regulamos el principio de prioridad de contratación. Y entonces, a partir de esta ordenanza, si se llega a aprobar, la municipalidad de Esquel, en todas sus contrataciones, cuando compra insumos, cuando hace locaciones de obra, cuando hace locaciones de servicio, tiene la obligación de priorizar al emprendedor esquelense, al comerciante esquelense, al empresario local, incluso a personas individuales físicas que tengan ¿Algún servicio o insumo? servicio, exacto, a cooperativas, siempre dándole prioridad al esquelense. Incluso cuando el esquelense tenga su oferta un poquito más arriba que el de afuera. Porque a veces pasa que, no a veces, siempre pasa que el que es de acá tiene un gasto de la logística, de Transporte, transporte, etcétera. y entonces es muy difícil que un emprendedor local compita, por ejemplo, con grandes empresas de Buenos Aires. Entonces, Claro. aunque haya una diferencia de precio en la oferta y el de acá sea un poquito más caro, igual tiene que cumplirse con esa contratación local, porque lo que decimos es que la plata va a volver, porque ese emprendedor va a contratar personas de Esquel, porque va a pagar ingresos brutos. Se reinvierte en la ciudad. Exactamente. Y incluso le sumé además de que si el competidor que viene de afuera es el que gana una licitación, por ejemplo, igualmente se le comunica al local y tiene esa oportunidad de mejorar esa oferta del de afuera. Tiene esta doble ayuda a los que son de nuestra ciudad. Algunos te dicen, che, pero te voy a tirar ahí un argumento que solemos escuchar seguido, que es, che, pero no solamente porque sea Esquel, hay que fomentar también la calidad, de qué manera, o porque no es solamente porque meramente sea Esquel, sino que también imagino que debe tener que cumplir con ciertos criterios de calidad, suponete, para que también se fomente la competitividad. De característica de lo que se necesite, eso está planteado. Bien. Y además eso está en las normas sobre licitación. Perfecto. Son normas generales, y lo que además planteo en la ordenanza es una comisión de seguimiento. Perfecto. Para que esta comisión, que no es de trabajo permanente, sino que se reúnen gente del municipio, concejales, la Cámara de Comercio, se me ocurre, puedan participar en controlar que este principio de prioridad de contratación se esté efectivamente respetando y garantizando. ¿Has tenido contacto con emprendedores? ¿Conoces un poco cómo es la realidad? Hay muchos que hacen alimentos en sus casas, que eso ha sido también un trabajo de remarla y defender esa posibilidad a partir de las cocinas comunitarias y esta reglamentación que habilita un poco más, pero que igual, digamos, sigue siendo complejo, pero hay mucho emprendedorismo, ¿no? Sí, y en el Consejo Deliberante hemos trabajado mucho con las personas de la economía social, ¿sí? Dictamos una ordenanza de emergencia que la verdad que no sirvió, porque estuvo planteada de una forma muy de la lógica del Ejecutivo nada más, allá por mitad del año pasado. Pero precisamente esta ordenanza que sí hoy propongo viene a reunir esas necesidades de la economía social, de los comerciantes que fuimos también escuchando en el Consejo Deliberante, tantos rubros, y donde la intención es clara, es muy transparente. Es lograr que los esquelenses nos valoremos, que nos ayudemos entre nosotros, más en un contexto económico tan difícil, donde hay tanta caída de consumo. Si la economía estuviera radiante, no necesitaríamos hacer esto, pero la verdad es que hay que ser realistas.
el gobierno nacional impone una política económica muy dura de ajuste y en Esquel eso se está viendo también. Y entonces necesitamos nosotros a nivel municipal contener esa situación porque también es contener esos trabajos, es contener esas familias que viven en Esquel. Está buenísima esta propuesta y también como que suma o abona a la arista también turística, ¿no? Porque nada mejor que entrar, suponete, por el compra local, no es solamente para proveedores del municipio, sino también para consumidores finales. Sí. Se busca que tenga más presencia el producto local en los locales comerciales, suponete, me imagino. Sí, y además lo que busca esto es que debatamos sobre estos temas. Y en todo caso, si es necesario enriquecer la ordenanza o hacer muchísimas más ordenanzas, hagámoslo, si, para eso somos elegidos, digamos, para trabajar en función de la ciudad. Y a través de este proyecto sí me fueron también haciendo otras recomendaciones, otras propuestas, que vale la pena también desarrollarlos. Emprendedores, te han hecho por este contacto, ¿has tenido una idea de vuelta con productores locales? Sí, lo fuimos durante todo el año trabajando y ahora a partir de este proyecto también, además de nuestras redes, como siempre los difundimos, vamos difundiendo precisamente esto, para abrir el juego, para que se opine, para que se mejore. Y para generar esa presión que necesitamos para que se trate en el Consejo Deliberante, porque también hay que ser honestos, los proyectos que vienen del bloque de Unión por la Patria no se tratan en el Consejo Deliberante, no se llevan a las sesiones, entonces mi intención primera es largar la idea a la ciudad. Exponerlo en la sociedad. Exacto. Y después mejorarlo, trabajarlo y ojalá que sí se convierta en ordenanza. Silvana, ¿cuáles los principales obstáculos que te llegan de parte de los emprendedores, emprendedoras a la hora de, por ejemplo, encarar algo, ¿no? Encarar algo, tratar de laburar algo y por ahí desde la municipalidad o de los organismos que son pendientes de la municipalidad, a veces obstaculizan en lugar de hacer un normal fluir de estos trabajos? ¿Cuáles son? Sí, son varias, pero por nombrarte una, el impuestazo que hubo en diciembre, con un aumento sideral de todos los impuestos, de los ingresos brutos, del módulo municipal que condiciona muchas de los procedimientos que llevamos adelante, ese es el condicionamiento número uno. Que el municipio nos esté ahogando con impuestos en vez de estarnos ayudando es el primer obstáculo. Y después no hay una verdadera política de acompañamiento al sector. Esa es mi opinión. Tenemos un intendente que solo mira a los empresarios de afuera, aunque no le incomode que yo se lo diga, es así, mira mucho a Carao, mira al gran inversor y se olvida de los que estamos acá. Entonces no hay un verdadero acompañamiento a esos sectores con una verdadera ayuda que tiene que ser desde una ayuda en la tramitación de distintas cuestiones, pero también una ayuda concreta, económica, para que esos productores, esos emprendedores tengan la materia prima que necesitan, puedan invertir para luego, obviamente, sostenerse, pero no hay una ayuda, no hay un presupuesto para ellos, los pocos presupuestos que hay no se gastan. Saben que fue un problema el año pasado que se compensan partidas y no se usa el presupuesto para el área que debería usarse. Son temas esos temas vienen de larga data también. Recuerdo, se ha discutido muchas veces, sobre todo sobre el presupuesto de cultura, que no sé qué habrá pasado este año, no seguí el tema, pero sé que es un tema de larga data ese. Sí, exactamente en ese, el destino de las multas de alcoholemia se reparte por ordenanza en deporte y en cultura. Y el de cultura no está reglamentado. Nosotros casualidad. Nos juntamos incluso con la jueza de faltas y no hay una asignación muy clara. En cambio, en deporte la jueza tiene una especie de botón donde va y en cultura no. Ese es un trabajo que tenemos pendiente. Digo, me considero parte porque estuve acompañando la ordenanza de los espacios culturales independientes y dijimos, una vez que terminemos con
tenemos que ir por la reglamentación de ese fondo cultural. Además, les cuento, nosotros ampliamos ese fondo, ese porcentaje de multas, en una ordenanza que se votó de manera unánime y el intendente la vetó. Entonces, bueno, ahí está, por ahí estos otros caminos que tenemos de fondear estos presupuestos. Y no se nos está permitiendo. Pero bueno, me parece igual que son temas interesantes que hay que visibilizar, plantear y en todo caso discutir. Bueno, hay varios proyectos que está presentando el bloque, por lo menos 3 de ellos me llamaron la atención porque van un poco al mismo tema que tiene que ver con el ordenamiento del trabajo legislativo. Hay uno que se llama creación de la banca 11, hay una de formación legislativa para concejales, y hay otro que está vinculado también a la hora de preferencia. Bueno, primero preguntarte un poquito al respecto de qué es lo que observás y qué cambios plantean estas ordenanzas, o qué necesidades se vieron. Yo sé que también no voy a negar que se discutió el año pasado, a principio del año pasado, sobre cómo se estaban dando las discusiones. Hubo también algunas modificaciones en justamente la hora de preferencia, en la banca del vecino, digamos, hubo un montón de cuestiones que hicieron un poco de ruido social, pero bueno, tener de tu parte una mirada sobre qué es lo que observaron desde el bloque para plantear estos proyectos y a qué van, sobre todo el de banca 11, que me llamó ahí la atención. Ese es el que más me gusta a mí también. El trabajo en el Consejo Deliberante, a mi modo de ver, es muy poco, es muy escueto, no tiene una profundidad del análisis que debiera tener una ordenanza, que es de alcance general, que va a perdurar en el tiempo. Esa es mi opinión, que se trabaja poco y bastante mal. En esa función va esos proyectos. Pero además sí resalto que el Consejo Deliberante fue adquiriendo un lugar de mucho mayor protagonismo en nuestra sociedad, como caja de resonancia, que sabemos, pero también porque le fuimos dando el espacio a los codazos, porque también hay que decirlo, no es todo tan sencillo, le fuimos dando el lugar a visibilizar todas las injusticias sociales que van ocurriendo en nuestra ciudad. El de Banca 11 viene a completar precisamente la banca del vecino, porque es un espacio al comienzo de la sesión para cualquier vecino, vecina, organizaciones que quieran exponer algo. Es simplemente la exposición, denuncia, reclamo, y que no tengan, porque por ahí a veces a través de la banca del vecino forzamos un proyecto de ordenanza, porque lo que queremos es que nos escuchen, como vecino, que nos escuchen las autoridades, que se visibilice eso, y lo hacemos a través de una declaración o algo, porque la banca del vecino es para presentar proyectos nada más. Entonces viene a compensar esa otra posibilidad de que uno no le interese por ahí seguir el armado de un proyecto, y además con las experiencias que fuimos teniendo, que la verdad es que los proyectos por banca del vecino son muy pocos los que terminan en ordenanzas por muchas trabas, principalmente del oficialismo. Entonces este va a ser un momento para hacer alguna denuncia, alguna crítica, lo que sea, y que estemos los concejales listos para escucharlo. Y ella existe en la legislatura, existen otros consejos deliberantes y se trabaja muy bien. A mí me parece que es más directo también. Es más directo. Sí. No hay interlocutores ahí. Exacto. Directamente. Es que el vecino puede usar la banca de un concejal. Sin voto, obviamente, pero sí pudiendo hacer una exposición. Bueno, después está el de formación legislativa. Ese también, ese es bastante ambicioso. Ahí, ¿no? Pero sí, yo hasta que no, sí. digamos, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo Deliberante, comprendí muchas cuestiones estando adentro, y a veces hacia afuera se convierte como una especie de caja negra, en donde la gente entiende cómo es el camino legislativo de las cosas, de qué manera se tiene que discutir, y si encima un funcionario público carece de esos conocimientos, bueno, o sea, también... Sí, ese plantea también capacitaciones obligatorias. También plantea una parte donde exige a través de la ordenanza que se aprueben proyectos de la oposición.
Es un proyecto bastante jugado, pero para que haya un reparto no se exige que se aprueben favorablemente, pero que sí un porcentaje de los proyectos de la oposición y de la banca del vecino tengan que ir a sesión, que es lo que no está garantizado. Y que en sesión cada concejal vote y que se haga cargo de lo que vota. Pero si no llegan a sesión, que lleguen. Entonces se exige un porcentaje de proyectos que lleguen a sesión. ¿Cuál es se sabe el porcentaje o es a discutir? Yo lo propuse, creo que era un 40% a discutir. Y también propone una especie de informe final a fin de año, donde esté también qué proyectos presentó cada concejal, cuál fue la asistencia, no como para que sea un reproche, pero sí para que la sociedad conozca cómo trabajamos los concejales. Entonces, qué proyectos se presentaron, cuántos se aprobaron, cuántos no, cuántos hay en trámite, una especie de rendición de cuentas del análisis de datos. Sí, a fin de año. Que también no lo inventamos nosotros, sino que en otros lugares se hace, en la legislatura también se hace, y bueno. Pero bueno, no le dieron tratamiento todavía a este proyecto. Bueno, es complejo y hay muchos que tienen que ver también con la dificultad de discutir también sobre cuestiones como la mayoría simple, digamos, que están como en el corazón y que obviamente implican una discusión bastante más profunda porque la reglamentación tendría que ser casi directamente otra, ¿no? Sí, exactamente, que si bien nosotros no tenemos la carta orgánica para poder decidirlo, nos regimos por la ley de corporaciones municipales y yo creo que hay que modificar la ley de corporaciones municipales. Yo esto lo vengo hablando en particular con Colinir, que es mi compañero en la legislatura, de generar un proyecto de modificación de la ley de corporaciones para que los concejales, los 10, se accedan por sistema DONT, o sea, por distribución. Yo creo que eso nos va a garantizar que realmente sea un poder legislativo democrático, representativo de la diversidad. Incluso creo que hasta podrían ingresar concejales de otros partidos, que no seamos solo 3, por ejemplo, como somos ahora. Y que no se forme esta mayoría automática, sino que los proyectos tengan que llegar a un consenso, se tengan que discutir. Pero bueno, está en agenda también. Bueno, año de elecciones, probablemente eso tenga coletazos también en términos de qué se discute, ¿no? Cómo proyectan este año. Acá ya está buenísimo que de entrada se blanquee, ¿no? Hacia dónde va la discusión dentro del consejo del partido que representás, con estas propuestas de ordenanza, pero bueno, también conocer un poco cómo planteas este año de trabajo. Sí, es un año difícil porque el contexto político-económico está siendo muy difícil. A nivel provincial y local hay una lógica libertaria también, eso lo opino yo, un modelo económico similar. Y me parece que todos, los militantes, todos tenemos que ser muy responsables y muy conscientes de que lo que se juega en las elecciones de octubre es muy importante porque tenemos que defender esas bancas que son las bancas que le van a poner un freno a Milei y no que le voten todas las leyes, la ley de base, el Fondo Monetario Internacional, el ajuste a jubilados y todo lo demás. Entonces es un lugar muy importante y me parece que el peronismo tiene que ser muy responsable por ese lugar y tiene que pelearlo. Y tiene que pelearlo en serio porque lo que se juega es el destino nada más ni nada menos que de todos los argentinos, pero en el que Chubut está con muchas dificultades. Chubut viene con caída de coparticipación, caída de regalías, con mucho ajuste, y eso se traslada a los municipios. Yo creo que en parte por eso el intendente hace este impuestazo, porque la plata que no le está llegando de arriba la quiere juntar de los vecinos que ya están súper ahogados. Pero bueno, me parece que tenemos que tomarnos en serio la elección que viene. Me parece que tenemos que exigirles a nuestros referentes que se posicionen. Tenemos que elegir un candidato que sea fuerte para que pueda competir. Yo creo que tiene que ser Luque,
pero para mí es el candidato natural, pero bueno, entiendo que eso todavía está discutido. Sí, sí, sí. Bueno, y por último, porque sé que tenés otras obligaciones y otras responsabilidades, preguntarte que también hay una ordenanza en ese sentido. Hoy va a haber una nueva asamblea de jubilados. Y bueno, tener ahí una impresión de tu parte también sobre cómo se están dando muchas discusiones, porque se está hablando hasta de proyectos del gobierno nacional vinculados a aumentar la edad jubilatoria, obviamente la modificación de la jubilación en términos de hacia dónde va el dinero, cómo se recauda, quién lo recauda. Sí, yo creo que en la cara de los jubilados y las jubiladas estamos viendo el lado más cruel del ajuste. Lo vemos en Esquel, a mí me llaman por teléfono contándome lo que están gastando en remedios, que no les alcanza, que no tienen para comer. Y además se suma el fin de la moratoria. El fin de la moratoria todavía no lo estamos dimensionando, no. Pero son 9 de cada 10 mujeres en Esquel también que no se van a poder jubilar. Y no van a tener PAMI, y no van a tener, aunque la jubilación que no alcanza, pero no van a estar contenidas en el sistema. Entonces yo vengo pidiendo en el Consejo Deliberante que vayamos previendo estas situaciones porque van a ser igual personas mayores, aunque no estén jubiladas, y nosotros como municipio vamos a tener que contenerlas en salud, en alquileres, en asistencia, en contención. Claro. Tenemos un proyecto que es de creación de una mesa de articulación de políticas públicas para adultos mayores. Hoy mismo hablé con los concejales y digo, esto tenemos que trabajarlo ya porque van a ser nuestros vecinos y nuestras vecinas y es en un futuro inmediato. Y vamos después, tampoco te hagas la pendeja. Exacto, vamos sí, nos vamos acercando también. Silvana, muchas gracias por el rato acá en la Aristocracia. Cortita es, ¿cómo, Silvana, viendo ahí, salto un poco de lo local a lo provincial y a lo nacional, como parte de Unión por la Patria, obviamente, preguntarte cómo estás viendo la discusión representativa del peronismo a nivel nacional, ¿no? Hacia adentro, digamos. Creo que ahí hay veces, quienes estamos por ahí mirando, por ahí no tan de adentro, sino como vecinos o vecinas a veces, uno dice, por ahí no es la discusión central que el vecino o vecina que está con la soga hasta el yocue generalmente, ¿cómo la están viendo ustedes? Sí, a mí no me preocupa mucho las tensiones que hay. Me imagino que vos te referís a lo de Cristina y Axel. Obvio, sí, o a todo, eso sí. No me preocupa mucho. Axel es un compañero, ha venido a Chubut, o sea que hablamos, Santiago habla con Axel, pero lo que sí yo creo es que no puede existir un proyecto ni provincial ni tampoco local si no está inmerso en un proyecto nacional. Entonces no nos sirve ir por un lado divididos en una provincia si no la luchamos en un proyecto nacional. Como paraguas, en primer lugar eso. Después creo que como chubutenses tenemos unos cuantos problemas para ocuparnos de los nuestros, para por ahí estar pensando en qué está pasando en Buenos Aires. Creo que están pasando muchas cosas en Chubut, van a pasar muchas, esto que te digo, que hay un recorte terrible en regalías, en coparticipación, problemas económicos, y me parece que nosotros también tenemos que mirar qué pasa acá para no distraernos. No me parece una distracción, pero lo dejo pasar. No me parece una distracción, sino central, sino vertebral. Sí. Vertebral, pero bueno, ahí. La sociedad está crujiendo, lamentablemente. Está con hambre, está sin trabajo, la está pasando mal, está triste. Yo veo una sociedad triste y nosotros estamos convocando también como bloque, como Ateneo Néstor Kirchner, al paro, a la convocatoria que va a haber ahora en un rato, a la de mañana a las 10 de la mañana también. Me parece que el pueblo tiene que pronunciarse, tiene que unirse. Tenemos que seguir alzando la voz, así que obviamente que acompaño el paro, las medidas de fuerza, todas y cada una de las movilizaciones. Y como dijo Cristina, para mí el reloj de arena de Milei se dio vuelta.
y estamos viviendo una sociedad que ya no le cree a Milei y que una sociedad que está mal y que está crujiendo. Gracias, Silvana. Gracias a ustedes. Pasó por la aristocracia la concejal Silvana Sánchez Albornoz.